Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por este día, esta mañana que el Señor nos permite poder abrir nuestros ojos y contemplar un día más en nuestras vidas. Antes de empezar este pequeño sermón, vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija y nos lleve a donde tenemos que llegar. Espero que haya tenido una semana bendecida y que el Señor lo haya guardado y protegido durante esta semana. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Gracias por el favor de la vida, de la salud, de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, de tu provisión, de tu amor, de tu bondad, bendito Dios. En esta mañana pedimos que seas tú glorificado, honrado, bendito Dios, a través de tu palabra, que seas exaltado, bendito Dios, en todas las naciones, en todos los rincones de la tierra, tu nombre sea proclamado, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos bendices a través de ella y nos motivas a seguir adelante. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, y que tú tengas cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ya que hemos orado, pues que su Espíritu Santo nos pueda llevar a través de la palabra y no solo nos pueda bendecir, sino que nos pueda hacer sentir dentro de nuestro corazón que Dios está con nosotros. No importa por el momento que esté pasando, no importa la situación, déjeme decirle que nuestro Dios no es hombre, porque nunca miente y nunca se arrepiente. Dios es Dios. Y dice la Biblia que los planes que Dios tiene para su vida son planes de bien y de bienestar. Así que en esta hora quiero compartir una pequeña porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3 y el versículo 16 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y hemos oído tantas veces este texto, ¿verdad? Pero fíjese que es interesante cómo es que a veces las cosas que aún nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Acerca de la historia de Israel y de Judá, muchas de estas cosas sucedieron con el simple propósito de que el nombre de Dios fuera glorificado. Claro que entendemos que pues ellos fallaron, pecaron delante de Dios, pero aún en medio de toda esta situación, hermano, todo esto se dio para que el nombre de Dios fuera exaltado y glorificado. Y mire, ciertamente que por ahí, no por ahí, sino que si usted y yo no hablamos, entonces las piedras van a hablar, ¿verdad? Respecto a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Pero en esta hora yo quiero compartir acerca de estos tres hombres que, pues con su testimonio y su fe, pudieron conmover no solo al rey, sino que a una gran multitud de personas. Pero la historia dice que Judá fue conducida cautivo a Babilonia entre el 605 a.C. y el 582 a.C. Los babilonios habían sometido a todas las provincias controladas por Asia y habían consolidado su imperio dentro de un área que cubría a gran parte de Medio Oriente. Y este dato es, ¿por qué se lo estoy dando? Porque esto es bien interesante. Habían sometido a todas las provincias controladas por Asia. O sea que los prisioneros que estaban en Babilonia, aparte de los judíos, no crea que era un número pequeño, era un número grande. Y esto es lo que quiero compartir con usted. De que Dios, hermano, tiene todas las cosas bajo su dominio. Y que Dios es Dios y que Dios siempre va a usar y siempre va a usar o va a buscar la manera de cómo su nombre sea glorificado y exaltado. La historia dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llenó de ego. Era un hombre
egocéntrico, era un hombre bastante soberbio. Y dice la Biblia que hizo construir una estatua de oro. No voy a entrar en tantos detalles acerca de la estatua porque mi punto no es ese. Mi punto es que donde quiera que nosotros estemos, como estemos, pero si Dios está con nosotros, hermano, no tenemos por qué preocuparnos. Mire, Dios va a usar su vida para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Nabucodonosor, hermano, levantó esta estatua con el propósito de que todas las personas se arrodillaran delante de ella. La Biblia dice que, mencionando a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados cautivos juntamente a Babilonia. Y es que en esos tiempos, hermano, cuando una potencia conquistaba a otra, buscaban lo mejor entre los ciudadanos, porque necesitaban gente capacitada para poder seguir ellos rigiendo dentro de todas las provincias. Por eso es que buscaban lo mejor de lo mejor. Es como decir ahora, buscaban los mejores cerebros, la gente más capacitada. Y entre esta gente más capacitada se encontraban estos 4 hombres. Lo interesante de esto, hermano, es que estos hombres conocían muy bien a su Dios y estaban bien anclados en su fe. Y esto es bien interesante, hermano, porque donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos paremos, debemos dar testimonio de quién es nuestro Dios, pues. No se deje llevar por las corrientes del mundo, por lo que parece ser que brilla bonito, pues, porque acuérdese que no todo lo que brilla es oro. Y esto es bien interesante, hermano, porque nosotros estamos en tiempos donde si Dios nos ha puesto en algún lugar es para que demos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Ahora con esta situación que se está dando de que, pero mire, Dios está con nosotros y yo estoy seguro que Dios nos va a guardar de todas las cosas. Babilonia era una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo, hermano. Es más, poseía una de las maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Y dentro de toda esa belleza de la ciudad y todas esas cosas, pues había muchos extranjeros, había una mezcla de gente y dentro de todos ellos estaban también los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, no porque eran buenas personas. Recuerde usted que la historia de la Biblia dice que se habían rebelado contra Dios, habían pecado contra Dios. Entonces Dios los entregó a los babilonios. Pero es bien interesante que en medio de todas esas cosas, hermano, Dios tenía un propósito para la vida de estos hombres. Igual pasa con usted y conmigo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Por qué las situaciones que estamos pasando parece que son terribles? Pero fíjese que no son terribles. Lo único que va a pasar es que Dios se va a glorificar de una manera grande y poderosa en nuestra vida. Así que no se queje, no murmure, no pregunte por qué le tocó a usted. Al contrario, dé gracias a Dios. Porque hermano, acuérdese que Dios está con nosotros y mañana puede ser que sea el día de su milagro. Por eso, volviendo al tema, los babilonios necesitaban esclavos educados, necesitaban gente eficiente. Y esto es bien interesante, hermano, porque nosotros no debemos de comprometernos con el mundo, debemos de comprometernos con nuestro Dios. Nabucodonosor quería toda la gloria y toda la vanidad para sí mismo. Era un hombre, como lo dije ya, orgulloso, quería ser como Dios. Y aquí es donde quiero entrar en el tema de que nunca, de los nunca, nosotros debemos de hablar o de predicar de nuestro Dios. No importa la circunstancia, no importa que estemos parados frente al horno de fuego. Nuestra misión, nuestra tarea es mantener nuestra fe y nuestras convicciones. Las estadísticas, hermanos, que se dan en estos tiempos, ya sea acerca de la familia, acerca del dinero, acerca de esto y todo eso, no nos deben de mover. Recuerde que nosotros estamos parados sobre la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús.
Sadrach, Mesach y Abednego, que era el nombre de Babilonia, era el nombre babilónico que le habían puesto a los hebreos. Fueron llevados delante de la estatua, porque acuérdese que lo que Nabucodonosor quería, hermano, era que todo el mundo, todo el mundo que estuviera en Babilonia se inclinara ante esa estatua. Pero esto es bien interesante, hermano, porque por eso le decía, lo que el hombre piensa o el daño que tal vez le quieren hacer a los hijos de Dios, a veces en lugar de tornarse para mal, se torna para bien. Y eso es, hermano, solo algo que puede hacer nuestro Dios, porque preparada la música, preparada la comida, preparada todo, hermano, lo único que las personas tenían que hacer era inclinarse ante la estatua. Pero fíjese que dentro de las convicciones de estos tres hombres, ellos sabían perfectamente que eso era una abominación contra su Dios. Lo importante de esto, hermano, es que no solo lo sabían, es que lo sentían en el corazón, lo tenían en la mente. O sea, eran hombres que estaban decididos a morir por su Dios, por su fe, por sus creencias. Nabucodonosor da la orden de que todas las personas, todas, tenían que inclinarse hasta la estatua, ante la estatua. No inclinarse ante la estatua, hermano, era sentencia de muerte. Era que estaban sentenciados a morir. Y aquí es donde nosotros, hermanos, debemos de entender de que, o comprender, o de saber de que no importa dónde estemos, o quién esté contra nosotros, o quién se levante contra nosotros, Dios siempre va a estar de nuestro lado. Cuando todo el mundo se inclina, estos tres hombres no se inclinan ante la estatua. Es de notar que el rey se enoja, el rey se molesta, pues si los empieza a cuestionar. Y aquí es donde esto es bien importante, hermano, porque fíjese que no lo digo yo, lo dicen los teólogos, los que saben, los que escriben, de que alrededor de esa estatua habían como unas 300,000 personas, porque eran miles de esclavos los que tenían a Nabucodonosor. No crea usted que eran poquitos, eran miles, se contaban por miles. O sea que los que iban a ver ese milagro iban a ser miles de personas. O sea que eso iba a impactar, hermano, no solo Babilonia, sino que se iba a expandir por todo el reino babilónico. Esto es bien importante, hermano. Por eso le digo, cuando el hombre piensa que puede acabar con Dios, entonces es cuando Dios le hace ver al hombre de que Dios, de que es un Dios poderoso, es un Dios que gobierna sobre toda la tierra y sobre todos los mortales. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Mire, Nabucodonosor tenía un plan, pero Dios tenía un plan no solo para los hebreos, sino también para la misma vida del rey, pues porque más adelante, pues vamos a ver que el rey se tiene que dar cuenta de que el Dios de los hebreos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, era un Dios poderoso, pues. Eran hombres que estaban dispuestos a morir por su fe, por su creencia en Dios. Ahora imagínese usted, hermano, estar ante una gran multitud y no saber que lo que iba a pasar era para que el nombre de Dios fuese glorificado y no solo impactara la vida del rey, impactara la vida de todas las personas que estaban ahí. Todos iban a conocer quién era Dios. Y esto me lleva a mí a pensar cuando los egipcios venían detrás de los israelitas, pues. Y para los egipcios estaban 100% seguros de que los iban a terminar, de que los iban a exterminar, porque estaba enfrente de ellos el mar y atrás estaba el desierto, y en el desierto pues estaba todo el ejército de Faraón con todos sus carros de acero y sus hombres de guerra. Y el pueblo de Israel frente al mar, con aquel montón de hombres sin ninguna experiencia bélica, con aquel montón de niños, con aquellos cientos de mujeres que lo único que esperaban era la muerte. Entonces no había salida. Aún para Moisés, me imagino que se sintió en una situación bastante difícil, pero lo interesante de esto, hermano, es que cuando el hombre piensa
que tiene cercado a sus enemigos, hablando de gente que ama a Dios. Entonces es cuando Dios muestra su mano de poder, su fuerza, pues, porque acuérdese que lo que Dios le dice a Moisés es que esté quieto, que él iba a pelear por él. Y es bien interesante, hermano, porque imagínese aún para los mismos egipcios ver que el mar se abriera, pues, y que el pueblo pudiera pasar en tierra seca. Solo eso, hermano, yo sé que es un milagro grande, pero para los egipcios ver eso también fue algo majestuoso, algo que nunca ellos jamás lo habían visto, pues. Entonces le digo, hermano, cuando el hombre piensa que puede hacer algo, cuando el hombre malo piensa que puede hacer algo contra los hijos de Dios, entonces, hermano, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios abre el mar, Dios hace que el horno, hermano, no sea caliente, hace que las cosas, hermano, sean de bienestar para nuestra vida. Cuando estos tres hombres son echados en el fuego, hermano, la Biblia dice que ese horno fue calentado, si no estoy equivocado, creo que 7 veces más. O sea que era algo, hermano, fuera totalmente de orden, pues eso estaba súper caliente. Y es interesante que cuando echan a los hebreos, hermano, los hebreos no se queman, pero si usted lee la historia bíblica, los guardias que los echaron se mueren, se queman. O sea que habían preparado un fuego para los hebreos, pero en realidad era para ellos mismos murieron. Y ya dentro del horno de fuego, lo más interesante de esta historia es que a los ojos del rey no habían 3, habían 4. Entonces, lo que yo quiero que en esta mañana, hermano, podamos nosotros comprender, entender, es que tenemos que seguir predicando a nuestro Dios. No importa cómo estemos, dónde estemos, debemos de seguir dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Fíjese que es bien interesante porque tenemos como unos, no me equivoco, 5 o 6 meses de esta pandemia. Y fíjese que lo interesante de esto es que el Evangelio durante este tiempo de en que todo estuvo cerrado, las iglesias estuvieron cerradas, el Evangelio no se detuvo. Todas las plataformas de los ministerios alrededor del mundo están llenas de videos, están llenas de predicaciones, ahora con los teléfonos, con el Facebook, o sea, el Evangelio, hermano, ha llegado, yo diría, no estoy seguro, pero yo diría que ha alcanzado más gente que nunca. Que mucha gente ha escuchado esas historias de Daniel, de Moisés, de todas las historias de la Biblia, ha escuchado del poder, del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Han escuchado de ese Dios, hermano, que ha sido fiel a través de los tiempos, no solo con su pueblo, sino con nosotros también, que hemos sido adoptados porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces regocíjese, entonces bendiga, alabe, glorifique a Dios, hermano, porque este es un tiempo de avivamiento mundial. Este es un tiempo donde muchas personas han escuchado lo que es nuestro Dios. Y eso a nosotros nos debe de llegar de contentamiento, de emoción. Debemos de emocionarnos, debemos de seguir orando, debemos de seguir predicando, debemos de seguir cantando, debemos de seguir enseñando, debemos de seguir diciéndole al mundo, hermano, que Cristo vive, que Él es Rey de Reyes y su reino es eterno, hermano. Esto pasó cuando echaron a los hombres al horno de fuego, pues pareciese ser que era el fin de la historia, pero si usted analiza la Biblia se dará cuenta que empieza otro capítulo, empieza un avivamiento, empieza un cambio. Muchas de las personas, desde el rey hasta el buey, diría yo, tuvieron un impacto en la vida de ellos, porque esto provocó, hermano, que conocieran al verdadero Dios. Esto provocó que se volvieran aún muchos de los judíos que fueron llevados cautivos por idólatras, entonces comprendieron
realmente lo que habían hecho. Estaban cautivos no por Dios, estaban cautivos por ellos mismos, porque habían adulterado, porque habían pecado, porque se habían vuelto mezquinos, porque se olvidaron de la viuda, porque se olvidaron de darle al huérfano. Por eso estaban cautivos en Babilonia. Pero mire qué lindo es nuestro Dios, hermano, que aunque aún nosotros fallamos, Él siempre sigue siendo misericordioso, porque a través de ese evento, hermano, les hizo ver cuán grande es su amor y su bondad hacia ellos. Ese milagro, hermano, solo lo podía hacer el Dios de Israel. Ni los dioses de los asirios, ni de los babilonios, ni nadie podía hacer un milagro de esa naturaleza. Como le decía, hermano, esta pandemia no puede detener la predicación del evangelio. Al contrario, esto ha sido una chispa, esto ha sido una explosión, esto ha sido algo maravilloso para la iglesia. Por eso que todavía que seguimos transmitiendo, hermano, hagámoslo con todo, porque fíjese que no tenemos para cuándo regresar al templo, pero la iglesia, hermano, no se detiene, sigue avanzando. Entonces, este es un testimonio poderoso, hermano, a la vida, no solo de ellos, sino a la vida de nosotros. El rey que quería la gloria para sí mismo, hermano, no sabía que Dios tenía otros planes para él y para todos los que estaban ahí ese día. Es interesante, hermano. Usted sabe perfectamente que cuando el rey, por ejemplo, en los cuando los reyes de Israel y de Judá eran buenos, entonces ellos eran buenos. Pero cuando los reyes eran malos, ellos eran malos. Ahora, hay una declaración poderosa que hace el mismo rey Nabucodonosor. Y mire, esto es bien impactante, hermano. Porque no solo afectó la vida de los judíos, sino los cientos de miles de personas que estaban reunidas en ese lugar. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar, antes de servir, antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Esa es una declaración poderosa que la hizo el mismo rey, aquel que había levantado una estatua para glorificarse a él mismo. Ahora se da cuenta de que él es pequeño, ahora se da cuenta de que el único poderoso, el único grande, el único maravilloso, el único rey de reyes, el único rey de reyes y señor de señores se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ese es el Dios al cual nosotros lo servimos, al que hizo los cielos y la tierra. Óigame, esto es emocionante, pues esto es que se le ponen a uno los pelos de punta de saber de que nuestro Dios, hermano, es un Dios de gloria, es un Dios de victoria, es un Dios de amor, es un Dios de todo, pues. Por eso le digo, hermano, si usted está en una situación difícil, no se preocupe, clame al Dios de Israel, clame al Dios de Israel y Él le va a responder con cosas grandes y maravillosas que usted no conoce. Este es un tiempo, hermano, de que debemos de dar gracias. Tal vez no nos podemos reunir como lo hacíamos antes, pero en nuestras casas, usted que tiene su Biblia, usted que tiene su computadora, usted que tiene todo, pues entonces debería de buscar y dar gracias a Dios por todo lo que está pasando en este tiempo. Esta pandemia, hermano, solo ha sido, escuche, solo ha sido para que el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, sea exaltado y glorificado. ¿Y sabe por qué? Porque muchos testimonios, muchas sanidades, muchas provisiones, mucho de todo para la vida de aquellos que aman y sirven al Dios de Israel. Hermanos, este es un tiempo de sentirnos agradecidos con Dios. Yo quiero que oremos en esta hora y como le repito, cualquiera que sea su situación, no se preocupe, siga alabando, glorificando, siga predicando, siga enseñando, siga cantando, siga haciendo todas las cosas, hermano,
que han bendecido su vida a través de este tiempo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su paciencia, por todo. Pues no, es que no hay palabras para decirle a Dios lo que uno siente a través de leer su palabra. Pues no es que uno se emocione o la haga de emoción, como se dice. No, 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 no. Mi Dios, pues, es así. Es poderoso, es santo, es glorioso, es maravilloso. Es un Dios de victoria, es un Dios de gloria, es un Dios de honra, es un Dios de adoración, es un Dios de todo, hermano. De Él es la gloria, de Él es la honra y de Él es la alabanza. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Espero, hermano, que el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, lo siga bendiciendo, lo siga protegiendo, le siga proveyendo todo lo que usted necesita para la vida suya y la vida de su familia. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y pues nos veremos el domingo. Gracias, Señor, en esta hora te doy por la vida, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres un Dios de victoria, un Dios de gloria, un Dios de adoración. Eres un Dios santo, un Dios poderoso. Eres nuestro Dios, eres nuestra roca fuerte. Eres, Señor, el lirio de los valles, eres la rosa de Sarón. Eres todo, mi Dios. Gracias porque sabemos que aunque el hombre disponga una cosa, tú tienes cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. A través de la Biblia, a través de la historia, a través de nuestra vida, Señor, nos podemos dar cuenta cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso, cuán hermoso, cuán glorioso ha sido tú, Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Cada uno por nombre, por familia, bendito Dios. Bendice, Señor, también la vida de nuestro pastor, de su familia, de todos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este bello tiempo y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano.